Bueno, Arijó Vidal Cuadras, bienvenido. Tomás Cuesta, bien hallado. Y sí, vamos a recordar, especialmente para los coleccionistas, que tenemos la medalla de los 25 años del Grupo Libertad Digital, que es una obra de arte de verdad, de mucha calidad, de bronce, que nos ha hecho Juan de Ábalos. Es una edición exclusiva y además tiene número limitado. Cuando se acaben las piezas se han terminado y ya no se van a... no habrá más. Bien, ¿cómo se consigue? Pues se consigue llamando al 316-2242, con el 91 se llaman de fuera de Madrid, 316-2242, ¿y cómo se llama? Que dirían los castizos, con el signo del dogma. O sea, ¿cuánto cuesta? Bueno, pues cuesta 195 euros para cualquier humano y luego 170 para los divinos socios del Club Libertad Digital. Bueno, hoy Daniel... aparte de lamentar los mansos, que también tienen su lidia, aunque no siempre se la den, que Amoroso y yo lo que hemos disfrutado con la lidia de los mansos, cuando hay un torero que entiende que el manso tiene su lidia, pero igual que el marrajo tiene su lidia. ¿No hemos visto la lidia que le ha dado el fiscal de anticorrupción a Aldama? Que era un veleto, avanto pregonao, regordío, burriciego... Pues menuda lidia, y nos está ayudando mucho a darle lustre a la fiesta. Pero es que hoy en la prensa aparecen muchas cosas sorprendentes. Sí, y la que no aparece, por ejemplo, es esa denuncia de Manos Limpias, que ha denunciado... Es verdad que ayer, en algunas informaciones que hacían alusión a esos mensajes que ha venido publicando el diario El Mundo, se apuntaba, pero muy de pasada, que Manos Limpias había presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por estas filtraciones. Concretamente, en el escrito, lo que dice es que se ha deteriorado la imagen de la presidencia del gobierno con independencia de quién la ostente en cada momento, que se trata, dice, de un delito flagrante con una repercusión nacional e internacional de una extremada magnitud y que afecta al prestigio de España y de los españoles y de sus instituciones. Esto parece redactado por Álvarez, ¿no? Sí, además una denuncia que queda desactivada desde el momento en el que José Luis Ábalos reconoce que él ha consentido. Que es verdad autorizado, y que lo sabías. Claro, efectivamente. En cualquier caso... Por cierto, un apunte que está avanzando ahora mismo Sandra León en Libertad Digital, precisamente al hilo de las acusaciones populares, y es que Justitia Europa, que es una de las acusaciones populares personadas en el caso Koldo, va a pedir al magistrado que llame a declarar como testigo a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, precisamente a raíz de esos mensajes que ponen de manifiesto que él intervino directamente en el rescate de Europa. Aunque comentábamos ayer, no sé cómo lo veis, Alejo y Tomás, que precisamente cuando el magistrado Puente dijo faltan indicios, se supone que faltan porque no han llegado, no porque no existan. No, ya han llegado, es que los WhatsApp son inequívocos. Todo el rescate de Europa, donde aparecen ya 3 patas que son 4. Sánchez, Begoña, por supuesto que es el Fiat Lux, es el que mueve todo este proceso. Para ayudar a su amigo íntimo, Javier Hidalgo, le dice al marido que le ponga 500 millones en el bolsillo. Y se ríen, porque eso lo hemos visto, no solamente se lo dice Ábalos, vamos a darle una vuelta. Eso se lo dice por la tarde. A la mañana siguiente, a las 9:30, ya le manda un correo a la secretaria de Cigalita, que le llamo yo, porque es que es como Cigalita resumido, el hirsuto Javier Hidalgo, que tiene pelo por todas partes, no sé si en los bolsillos, que dice, bien, corazón, le llama corazón. Cariños Armengol. Cariño se llama Koldo Armengol. Esta le llama corazón. Corazón, ya está, ya lo tenemos. Ya me han dicho que tenemos el rescate. Sí, bueno, sí. Oye, que no estaba ni pedido siquiera. Y ya estaba dado. Sí. Y bueno, tampoco es muy estético cobrar un dividendo de 35 millones con carácter previo. Antes de pedir, claro, que además, ¿te acuerdas, Alejo, que es la propia Nadia, la propia Nadia Calviño, le manda un correo a Koldo, o sea, a Ábalos, dice, oye, que el amigo que es que se han llevado el dividendo toda la familia, que son 3 hermanos, me parece, más Pepe Aviones, el padre, que también se llevó lo suyo. Y después se declaran indigentes y piden ayuda. Y tenían 2.000 millones en hoteles. Bueno, en activos. Nadia Calviño, como sabéis, había trabajado en la comisión, había llegado al máximo, sí, ¿no? Directora general, entonces, claro, ella algo le quedaba de la cultura de la administración europea, que es en principio más exigente que la nuestra en estas cosas.
y claro, le chirriaba, ¿no? Y entonces... Además no era una noticia que era de Voz Populi, o sea, además de un pseudomedio. Pero claro, por eso se la cree, y por eso le dice a Coldo, oye, que están mirando. Sí. Pero para Pedro Sánchez no hay problema. Todo el año es Navidad. No, pero O sea, eso que los WhatsApp afecten al prestigio de España, no, lo que afecta al prestigio de España es el presidente. Evidente. Perdone usted. Evidente. Y además que sea un personaje, porque los WhatsApp lo que es, al margen de que le implican directamente en asuntos tan turbios, bueno, el asunto más turbio de todos, que es Europa, le desnudan y lo pintan. Quiere decir, ya sabes que es un personaje que es sórdido. Sí, y además disfruta. Sórdido, es un personaje ¿Cómo le llama Cayetana? Un galán chulo, de tranvía. Un galán de tranvía. De los que se arrimaban cuando no ni debían. pellizcan, ni hacen esas historias. Pero es todo Ahora, sí, bajo. Lo que sí es verdad es que el prestigio y la influencia de España desde que gobierna este sujeto ha disminuido considerablemente. Claro. Y ya era bajar con respecto a Zapatero. Pero es verdad que con Mariano, a pesar del sosito d'Astis, pues había gente, pues Ana Palacio, etcétera, que tenía un nivel. Sí. Es decir, se recuperó algo de la época de oro, de la influencia de España, que era al final de Felipe y con Aznar. Que ahí sí que realmente España... Sí. Yo es que lo recuerdo siempre, porque en esa época me llevaba bien con Campechano. Los viajes al extranjero, cuando estaba Paco Ordóñez en Exteriores, que era el pro-OTAN, pro-americano y tal, después de aquel señor que era medio polisario y tal, de infausta memoria, y era a donde ibas, oye, decías España y se te abrían las puertas. Sí. No solamente estaba de moda, sino que lo vestían muy bien. Y con Felipe pasó, Aznar no era tan brillante como Felipe, pero era más sólido. Y realmente Aznar consiguió que en la lucha antiterrorista tuviera un apoyo que España no había tenido nunca. Y de pronto llega Zapatero, no se levanta al paso de la bandera de Estados Unidos, anunció ya lo que venía, y después hace la alianza de civilizaciones, rompe con la OTAN, huimos de la guerra, nos tiran plumas de gallina a los polacos, porque... Al día siguiente. Al día siguiente fue de una vergüenza total. Con Mariano Rajoy al trantrán, sin brillantez, como el propio Mariano, peligro público, pero algo se recuperó, porque había profesionales en Exteriores. Pero con este ahora ya es la quiebra. Y sobre todo que tiene una extraña habilidad para buscarse enemigos, digamos, peligrosos, ¿no? Sí. Por ejemplo, a ver, todo el mundo sabe en política internacional que enemistarse con Israel no es aconsejable, ¿no? No. Salvo que pienses en las huríes y en el otro mundo, etcétera. No, yo estoy hablando desde el punto de vista de una democracia occidental. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque es mal enemigo, ¿no? Y solo tiene que hacer una cosa Israel para dejarte hecho polvo: cortar la información entre servicios de inteligencia. Ya está. Claro. Porque el servicio de inteligencia de Israel, a pesar del fallo tremendo del 7 de octubre, es muy buen servicio de inteligencia y tienen información sobre todo en relación a terroristas islamistas y tal, y naturalmente la comparten con Occidente, ¿no? Con los amigos. Con los amigos. Entonces, esto ha sido un disparate. O sea, lo de enemistarse con Israel, un disparate. Y enemistarse, en fin, con todos sus folclores, pero en cualquier caso, enemistarse con la nueva administración norteamericana tampoco ha sido un acierto. O sea, además el señor Trump se boicotea a sí mismo todos los días. Ayer, después de haber arrastrado, está cogiendo eso es el Israel, está manipulando esa silla, se puede caer. Si se cae no es un atentado, es que esa silla está mal. Tenemos que cambiarla. No lo digo, en serio, es verdad. No es una broma, no es una trampa, no. Es que pasa con esas sillas. Como nosotros no tiramos el dinero porque vamos justos, bueno. Pero hay que recordar que ayer, o sea, uno ya le he oído a Trump todas las sandeces que se pueden oír. Los aranceles que protegen al pueblo americano, ahora quitar los aranceles, o sea que desprotege. Pero si no los ha puesto todavía. Claro, pero si es que además, pero hoy, ¿cómo salieron los entusiastas a decir? Hace América grande, de nuevo grande, en el ridículo. Ayer dice que
hasta que no se reúna él con Putin, no se va a acabar la guerra de Ucrania. Eso dijo, sí. Con un par. Dice, pues entonces, ¿qué haces mandando a Zelensky después de insultarlo? Si tú sabes que hasta que no te reúnas con él. Primero, es mentira. Segundo, te está llevando, pero vamos, como peripatética por rastrojera. O sea, estás haciendo el ridículo total. Has dicho que se acaba la guerra en una semana, luego en un mes. Lleva 6 meses y, por supuesto, Putin disfruta viendo cómo mete la pata. No ha mandado ni a Lavrov, el de Exteriores, que es Lavrov, se vería, porque es que ladra cuando habla. Además, tiene una cara horrible. Y Zelensky dice, hombre, me viene bien, para que por lo menos el Pentágono vean que estamos en manos de este psicópata. Y va el tío y lo dice. Traducido es, hasta que yo no me reúna con Putin, eso no tiene remedio. Chico, pues reúnete ya. A lo mejor lo hace, ¿eh? Esta noche. Estos son los golpes de efecto. No, eso lo haría Trump, que le encanta el mentireo, porque viene de la tele, es un profesional de la cosa. Putin jamás. No. Jamás. No. Eso es de primero de comunismo. Eso se aprende desde el principio. La URSS nunca negocia. Nunca. Nunca, no. Y cuando finge negociar, es peor todavía. De hecho, hoy la prensa pone de manifiesto que a quien ha enviado al frente de esa delegación realmente es un propagandista, ni siquiera es un técnico. Este asunto tiene una presencia importante hoy en los medios a raíz de esa reunión que podría tener lugar hoy en Estambul. Dice ABC en su editorial que Putin le ha brindado a Zelensky un nuevo argumento ante Trump, pero Trump, es verdad, no parece darse por enterado o no quiere darse por enterado. El Mundo, por ejemplo, habla de una farsa rusa para ganar tiempo, y es que lo que están poniendo de manifiesto ya varios periódicos, citando fuentes de los servicios de inteligencia de Ucrania y de Estados Unidos, es que Putin precisamente está ganando tiempo pensando en una contraofensiva que está preparando para este verano, es decir, en cuestión de meses. Bueno, es que pasa siempre es que increíblemente han pasado 3 años y Ucrania resiste. Vamos, los ucranianos, muchísimos muertos, solamente soldados de uniforme, entre 60 y 70.000 muertos, cientos de miles de heridos civiles. No, ya no le queda gente, es que tiene un grave problema. No le queda, pero hay. El ejército ruso ha tenido más bajas. Muchas más, pero el otro día, tiene mucha gente. Nos contaba Alberto Rojas, que está allí en el frente, que aquí cuando está hablando de comprar tanques, dice, vamos a ver, que la guerra la están haciendo, como no hay ucranianos, pues los han matado. Con drones, pero con drones que están haciendo los ucranianos por 3D, que los imprimen y funcionan. Es decir, si tú tienes ayuda, no es cuestión de mucho dinero, es cuestión de ayuda de infraestructura y sobre todo de ayudar a la población. Dice, pero eso de subir el gasto militar, ¿para qué? Si lo que hace falta allí no es dinero, es capacitación y apoyo político y diplomático, etcétera. Si ellos están ganando la guerra, los ucranianos, porque no la están ganando los rusos, la ganan ellos. Y hoy hay una entrevista también que trae El Mundo con uno de los asesores de Zelensky y dice, Rusia ni quiere ni puede salir de la guerra, porque la guerra es su arma de gobierno, cosa que ha pasado siempre también en la Unión Soviética, desde Lenin, siempre una guerra. Forma parte del carácter ruso, eso lo han estudiado los historiadores. No, es que la guerra es consustancial, digamos, con el alma rusa en un momento determinado. Es una tradición. Es una también tradición. El alcoholismo y otras cosas, ¿no? Bueno, eso es una tradición consolidada. Sí, muy consolidada. Las tiranías, en general, las tiranías, y la historia de Europa del siglo XX nos lo demuestra, las tiranías necesitan un enemigo exterior para, digamos, justificar su poder y tener a la población controlada, ¿no? Por ejemplo, el caso de Irán, ¿no? La República Islámica de Irán, que, en fin, ha querido matarme. Pues la República Islámica de Irán siempre está con guerras exteriores, pero a través de sus empleados, que Hamas, tal. Los hutíes. Pero, bueno, también en un cierto momento hubo un intercambio de misiles directo entre Israel e Irán, ¿no? Los famosos Scud. Pero las tiranías necesitan siempre el enemigo exterior. Sí, claro. Un señor que tú y yo y Federico conocemos bien, ahora ya es un anciano provecto, Pujol, tenía un enemigo exterior que era España, ¿no? Y lo tiene. Entonces, el tirano necesita un enemigo exterior.
una democracia saludable no necesita enemigos. Claro, es que el primer enemigo te define. Si no lo tiene, lo fabrica. Claro. Esa es la clave. Claro. Claro, el enemigo te define porque te dices dónde estás tú. Y cuando el enemigo eres. es todo el mundo. Por ejemplo, cuando hablan en Cuba el bloqueo, ¿qué es el bloqueo? Primero, no hay ningún bloqueo. Si ellos pagan, les vende todo el mundo. Eso siempre fue mentira. Pero la idea de que el mundo entero está contra uno, Perón le llamaba la sinarquía. Cuba le llama el bloqueo. En el caso de la Unión Soviética, rehecha por Putin, es el capitalismo. El capitalismo, los ultrarricos, como dice ahora, ultrarricos como Gugurlian. Ultrarricos como Contreras. O sea, nadie tiene más amigos ultrarricos, los Hidalgo, que Pedro Sánchez. Pero será por ultrarricos. Claro. Ahora, como no se arrimes al PSOE, de ultrarrico o nada, no pasas de mini pobre. Pero ellos siempre lo hacen. ¿Qué es lo que hace Lenin? Lenin entendía que la guerra civil, como guerra de clases, era la única manera de asegurar la dictadura del proletariado. Y gracias al talento militar de Trotsky y a su crueldad, que cogía de rehenes a los hijos de los generales del zar, son los que ganaron la guerra a los zaristas que estaban en guerra con ellos. El ejército blanco. El ejército blanco. Bueno, y los ingleses, en parte por su los ingleses además, los americanos los traicionó vilmente. Los americanos tenían al New York Times mintiendo al servicio de Lenin, diciendo que no habían fusilado a la familia del zar. Llevaba un mes debajo tierra. Y un embajador que era totalmente, eran prosoviéticos, parecía el del premio Nobel, que siempre hay el que siempre le daba a los comunistas. Hubo una época en Europa que había una fascinación total por la Unión Soviética. Hay una lista de intelectuales que algunos de ellos después hicieron autocrítica y contrición, acto de contrición. Pero estaban fascinados. Es más, visitaban la Unión Soviética y decían que aquello era una maravilla. Pero todo. En realidad lo que estaban viendo eran aldeas Potemkin. Sí, o disfrutaban viendo cómo mataban a los El más importante fue Gide cuando vuelve y escribe el de los que se arrepintió. Sí, y luego Retouche. Bueno, pero hay un elemento. ¿Quiénes están saludando la obra más cruel, porque está 800.000 muertos, y más estúpida de la historia, que es el canal del Mar Blanco, hecho en mármol, porque aquí era una piedra, que había vetas de mármol, que, como había dicho, la fecha en que iba a inaugurar la Stalin, pues la tenía que inaugurar. El problema es que no había canal. Pues tiene 1,5 metros, pero hubo canal. ¿Y quiénes estaban ahí? Hay un barco entero, Alberti, toda la Patulea, Neruda, toda esta gentuza, que están allí, y están los presos del Gulag. Murieron casi 1 millón para hacer ese capricho que tenía Stalin. Yo lo saco en la memoria del comunismo porque es la historia de eso, es la historia de la economía comunista. Es terrible. El tío lo hace, en teoría, para facilitar el comercio. ¿Qué comercio si los comunistas odian el comercio? Bueno, era en realidad para presumir de una gran obra, igual que poner... Como hizo el metro. Exactamente, el metro, que lo pone de oro, el mingitorio. Hombre, no, déjale algo para el bolsillo. Pero ahí están Alberti y todos tocando la balalaica de las... Pero bueno, es que hay un verso de Alberti, de 1 de mayo en Moscú, pone himnos, sangre, flores, primavera de los trabajadores. Vamos, las grotescas rimas. Pero ¿qué es lo que hacen en los juicios de Moscú? Los juicios de Moscú, Lenin, el que empieza, aunque es Vichinsky con Stalin el que lleva la fama, porque son los propios izquierdistas las víctimas. A los que no matan los juzgan y los anulan. Ayer estaba viendo una serie que acaban de colgar, yo os recomiendo, de Filmin, que es en Suecia, entra en la OTAN, o sea, es de ahora mismo la serie, es de los mismos que hicieron Borgen, o sea, es una cosa muy trabajada. Te das cuenta de qué es una guerra híbrida, que es lo que no le han dejado investigar al juez Aguirre de Barcelona, por cierto, porque mira que lo deja claro. Y entonces tú ves que Rusia ha sembrado a gente, sobre todo en los medios, porque la guerra híbrida se gana en la propaganda, se gana y se pierde en la propaganda. Sí, claro. Entonces te dibuja la Suecia actual con unos gobiernos de coalición donde la paz siempre vende bien, pero la paz con la Unión Soviética de ninguna manera, y esto es la Unión Soviética. Entonces te das cuenta de que la red que hay
como la hubo en todo el mundo después de la Guerra Civil Española y durante la Segunda Guerra Mundial. Ramón Mercader lo ficha el KGB por su madre, su madre, que era también un agente del NKVD, como se llama entonces, una asesina criminal que vivía puerta con la pasionaria en Moscú. O sea, tampoco tal. Y tú te das cuenta de que hay todo un mundo, un submundo, que está esperando el momento. Que eso dice, no, eso es una conspiración. No, eso es la realidad de la manera de entender el mundo los soviéticos. Y como no lo entiendas, no te enteras nunca de nada. Pero a veces es que no te quieres enterar. ¿Quién inventó, a propósito de Irán, la Alianza de Civilizaciones? Primero que lo dice es Khomeini. El primero. Luego lo copia Erdogan. Pero la idea, que es contra la OTAN, Occidente, el gran Satán, como llamaban. Esto se hace en época de un presidente que era Khatami, sí, que era moderado. Sí, dicen. Sí, moderado, sí. Sí. Pues el nuevo, el que hay ahora, que se llama Pereskian, sí. También cuando fue elegido es un eufemismo, sí, claro, porque solamente pueden presentarse a elección los que decide el líder supremo. Claro. Y el líder supremo eligió a 2, ya sabiendo que sería Pereskian. Bueno, pues, por cierto, la participación fue del 8%. Ellos dicen el 40%, del 8%. Bueno, entonces, o sea, participó la Guardia Revolucionaria y la familia, las milicias Basij y su familia. Bueno, entonces Pereskian, nuestra prensa occidental lo califica de moderado. Sí. Está bien. Entonces el moderado que es médico, por cierto, bueno, pues toma posesión hace 10 meses. 1.100 ejecutados. Dios. Por el moderado, sí, en 9 o 10 meses. 1.100 ejecutados. O sea, entonces claro, la prensa occidental a veces parece tonta o simplemente se hace la tonta. Se hace la tonta. O sea, porque vamos, ¿cómo puedes calificar de moderado a este asesino? Bueno, pues así vamos, ¿no? Se lo hace, fíjate lo de Erdogan, es decir, van a estar en un sitio en el que el alcalde de Estambul lo han metido en la cárcel, claro, sin más, sin saber por qué. Erdogan es así, claro, o sea, allí, mira, vete de turista, porque como vayas a trabajar o a ponerte pelo, ni se te ocurra, Alejo, porque quedas mucho peor. Dices barato, sí, a ver quién me arregla luego el estropicio. Pero es que esta es una técnica común de las dictaduras estas asesinas. Vamos a ver, ¿qué hace Maduro? Igual, lo mismo. Oye, que manda a dar conferencias al amigo Monedero, su amigo Monedero, en el Centro de Tortura Mayor de Venezuela, en el Helicoide. Sobre derechos humanos. Con un par encima recochineo. No, sí. Ya el recochineo. Es lo que hacía la ETA, Monedero, claro, en el Parlamento. Sí, señor. A las camaradas chavistas de buen ver les aconsejo que se mantengan alejadas de Monedero, digo. Bueno, en general, y a las que no estén de buen ver también. ¿Sabes quién trabaja en Delphi? Que eso sí que es un trabajo, Aldama. Por eso yo no lo aprecio por servir a la tiranía, sino por el espíritu de servicio. Porque encima creo que es de un rijoso que mete miedo. Es implacable, o sea, es feliz, le gusta disfrutar. Por eso cuando le llama a Zapatero mi príncipe, y lo mira con ludibrio. Pero por terminar la historia, es que lo que dice Alejo es exactamente como ha funcionado siempre el comunismo y como siempre le han comprado la mercancía. Moderado siempre se decía de la ETA, eran todos asesinos. El sector moderado, ¿cómo que moderado? Pero es que hay más. Cuando entra, algunos, prácticamente cada vez después de Stalin, cada vez que entraba alguien, por supuesto Khrushchev, que se moderó algo, cuando mata a Beria inmoderadamente, porque el que empieza la glasnost y tal, y a sacar gente de los campos de concentración no es Beria, porque Beria, el KGB es el que tenía la información, dice, esto no aguanta, hay que abrir la espita del Gulag y que vuelvan a su casa, que nos dejarán en paz, y publica Solzhenitsyn un día en la vida de Iván Denisovich, que además lo defiende Khrushchev, el derecho a publicar cómo es la vida de alguien que ha sido injustamente y después en el archipiélago Gulag dice que cuando realmente se dan cuenta de que las cosas están cambiando es cuando los chechenos
de los campos se rebelan. Claro. Dice, si se rebelan los chechenos, es que la cosa. No, pero hay hay una cuestión. Sí, claro, sacaban a los rusos blancos, eso siempre. Pero hay una cosa entonces que sucede. El hombre fuerte del KGB durante muchas décadas ha sido Yuri Andropov. Y Andropov llega un momento cuando le muere Chernienka, que es un señor mayor, se parecía al tío este de los árbitros, a Medina Cantalejo. Sí. Le da un aire. Y también las costumbres no eran buenas. Pero entonces llega Andropov. ¿Y qué dice? Claro, como era el del KGB, los tenía todos. Es un hombre al que le gusta el jazz, le gusta el coñac francés. Bueno, es el asesino de Budapest. Es el carnicero de Budapest, el que ahoga en sangre la rebelión de los húngaros. Llega a secretario general y presidente. Y presidente, que es el padrino, y ahí se equivocó, porque todo el mundo fue de Gorbachov. Gorbachov es bueno, y si Gorbachov es bueno, ¿cómo no va a ser bueno su padrino? No, es que Andropov quería hacer todo lo posible para salvar el régimen soviético al que había servido, y piensa, como Beria, que a lo mejor con una reforma, ni reformo, porque encima se encontraron con Yeltsin, que ese sí creyó. No, en los regímenes totalitarios, totalitarios, las perestroicas y eso acaban con la disolución del régimen, porque solo se pueden sostener con el terror, exactamente, y con el saqueo, y con el enemigo exterior, y con la opresión, porque en cuanto intentan combinar, la estructura se viene abajo, ¿no? Claro, entonces, por eso se mantiene. Pero hay almas cándidas en nuestro querido Occidente que siempre esperan. Sí. No, bueno, vamos a entendernos con los moderados. Y es una trampa estúpida en la que caen siempre. Mira, ¿cómo va a ser moderado? Para regímenes criminales y tiránicos, solo hay una estrategia posible, que es la firmeza. No hay otra. Eso la entienden, ¿eh? Es decir, para enfrentarte a un Maduro, a un Putin, a un Ortega en Nicaragua, ¿no? Solo hay un lenguaje que entienden, que es el lenguaje de la firmeza, de la determinación y de la fuerza. Militar, no. A ver, la militar hay que usarla con mucho tiento. Es el último recurso. Con mucho tiento, porque te puedes meter, por ejemplo, en el lío en que se metió Bush, hijo, en Irak, ¿no? Que el resultado... Bueno, y el golpe contra Chávez en la propia Venezuela. Exacto, ¿A quién se le ocurre? Coges al tirano y no lo fusilas, y va el tirano y te fusila a ti. Claro. Natural. Entonces, ¿qué quiero decir con la fuerza? Pues aislamiento internacional, supresión de cualquier relación comercial o diplomática, cierre de embajadas allí y aquí, presión diplomática fortísima en todos los foros internacionales denunciando sus violaciones de derechos humanos y sanciones económicas que estrangulen al régimen. Ayer lo pidió Zelensky exactamente eso. Claro. Dice, mire, lo que necesitamos es que vuelvan a las sanciones. Hoy El Mundo, en su editorial, es que es muy interesante la entrevista con el asesor presidencial de Zelensky. Del presidente, directamente, del heroico presidente Zelensky. Y lo explica claramente por qué Rusia no va a dejar la guerra. Porque vive de eso. Vive políticamente, vive del terror. Políticamente y además económicamente, porque están planteando muy mal. Ya que recomendamos Filming, como dicen que lo están vendiendo y están comprando todo, y tienen otros documentales, los documentales de Ortonitze, que es un tipo bielorruso, pero que hablaba ruso, ¿qué tal?, que hace unos documentales buenísimos partiendo del nodo de la Unión Soviética. Porque claro, tiene una calidad de imagen extraordinaria. Tiene una cosa que es la muerte de Stalin, se llama Muerte de Estado, que es impresionante, de 3 horas, y ahí ves a la pasionaria, todos los líderes, muere Stalin y hasta los clandestinos están allí en Moscú, ojo que de los pueblos. Pero padrecito. Bueno, pues hay el primer juicio que hacen es el que llaman de los técnicos o los ingenieros, que es técnicos. Y entonces hay un técnico que se acusa de ser espía británico-japonés. Ni había estado en Japón, ni conocía japonés alguno, ni sabía inglés, ni había estado en Londres, no sabía nada. Pero él confiesa, porque si no matan a la familia, la matarían igual, claro, porque luego...
diciendo que, claro, él aviesamente, luchando contra la idea justa de la dictadura del proletariado, se puso en manos de la mafia japonesa y de los asesinos imperialistas británicos, y que cuánto lamenta y cómo merece el fusilarse. Por supuesto lo fusilan, pero por si acaso los llevaban a juicio sin cinturón y que tenían que estar continuamente sujetándose de los pantalones, porque en cuanto se levantaban y tal, se les caían los pantalones. Eso es el comunismo. Cuenta el campesino en sus memorias que cuando lo estaban torturando, como era un granito, pues aguantaba lo que nadie pensó. Y entonces decían volverlo loco, como en las checas de Barcelona, que se ensayó todo lo que se hizo en el Gulag. Y entonces de pronto le servía un camarero que iba perfectamente vestido, pero le faltaba una manga. Y era pues un brazo que era un jamón para servirle. ¿Qué le servía? Pues le llevaban en una cosa de plata, una fuente de plata, le llevaban medio arenque. Y se iba saludando, señor, muchas gracias, espero que sea de su gusto, un pescado que no había quien se lo comiera. Y luego otra cosa, 3/4 de lo mismo. Luego de pronto aparecía otro de colores, que con los colores lo volvían loco. Eso se inventó en las celdas de tortura de la Pedrera, en Barcelona. Y aquí, y en Madrid, también, y en Madrid, el suelo inclinado. Los suelos inclinados. El suelo inclinado que no te deja dormir y al final te vuelve tarumba. Las luces siempre encendidas. Las luces estroboscópicas. Pero todo esto está en la historia. O sea, esto no es ideología, esto es la historia. Habría que reproducir una checa. Bueno, claro. Porque había arte, además. Bueno, perdona, hubo una exposición que hizo Kiko Rivas, ¿te acuerdas? Sí, lo sé. Bueno. Yo reproduciría una en el Círculo de Bellas Artes, si te aseguro. Bueno, ahí estaba la checa de Fomento, que era la checa del Ministerio del Interior, de verdad, claro. Llaman Fomento Bellas Artes, era la de Ángel Galarza, que el otro día lo citaba. Este es el que dijo en un mitin en Valencia que lamentaba no haber estado en el asesinato de Calvo Sotelo. Era el ministro del Interior de la supuestamente democrática República, Segunda República Española. Sí. Ni república, ni democrática, ni española. Pero fíjate que todo el arte cinético se aplica ya. Por eso la ley de memoria histórica y después la ley de memoria democrática son claramente un intento orwelliano de modificar y reinventar la historia, porque es que es tan grotesco que a estas alturas todavía presenten a la Segunda República como un modelo de democracia que fue liquidado por una coalición siniestra de obispos, bueno, sobre de terratenientes y de militares. Unos cuantos militares, pocos, sí. Bueno, entonces, o sea, y eso una y otra vez, y que, francamente, la oposición de centro-derecha y de derecha... Si es que lo votó. No salga. Bueno, es que lo votó. Ya, aquí se acaba la conversación. Ya está. O sea, ¿no? Claro. En vez de salir a la tribuna y decir, oiga usted, esto no es como usted dice, esto es así y así y así. Y si no fuera así, por la transición tendría que serlo así. La posición del PP con el Valle de los Caídos es que se estaba acordando. Es una historia. Ahí vamos a ver. Y la posición, hay algo peor que la oposición del PP, que no se opuso, no, la posición de la Conferencia Episcopal. Bueno, exactamente. El siniestro Cobo. Bueno, Colacel, pues para el Valle de los Caídos. Han echado al prior porque era franquista. Hombre, no va a ser de la pasionaria. O sea, es que tiene narices, ¿eh? Y esto de prohibir la Fundación Francisco Franco, eso es una barbaridad. Si se prohíbe, esto es la dictadura. Porque por la misma razón se puede prohibir esta radio, Voz Populi o El Mundo, lo que les dé la gana. Es que van en contra de la verdadera memoria histórica. ¿Y eso quién lo dice? Lo dice Enrique Santiago, el abogado comunista que estaba en Cuba defendiendo a Santochenko, al narcotráfico de las FARC. Este es el que decide lo que es verdad. En fin. Bueno, Colacel para el Valle de los Caídos. Bueno, Sergio, recordemos, Naturgy. Eso es, Federico, porque no sé si sabéis cuál es el mejor programa para ahorrar con una lavadora. Todo el mundo pensará que suele ser el más corto, pero no, es el modo eco, ya que usándolo ahorras un 33% de energía y un 36% de agua, cosa que no está nada mal. Pues si empiezas a seguir al equipo ahorro en las redes sociales de Naturgy, vas a encontrar muchos más consejos como este para seguir ahorrando energía. Bueno, vamos a dar una pausa porque luego a las 10 en punto subimos a Libertad Digital las dos partes últimas del superdocumental
documental sobre que es 2011, Sobrevivir a la Dana. Pues las dos últimas partes, que estas son ya terribles, porque ahí Vanessa ha entrado en el cómo fue, el horario, el cronograma, etcétera. Todo ha sido un embeleco. Ayer cuando veíamos a Amazon presumiendo en Catarroja de que ya está arreglado, pero será sin vergüenza. Pero como que todo está arreglado. Pero si es que ya en las dos primeras partes del documental está claro que no han hecho nada. Nada es nada. Dice, bueno, habrán hecho poco. No, nada. Es más, han creado una mafia para lo de los desguaces. Los coches, sí. Porque la Generalidad no quiso asumir esa responsabilidad. Pues eso tocaba a la Generalidad. Y lo que hizo fue pasarlas a los ayuntamientos. En 24 horas estaba toda la mafia de los desguaces en Valencia y concediéndolos los concejales y los alcaldes campas enteras, negocios multimillonarios. Bueno, pues esto luego nos lo explica Vanessa, las dos piezas que publicamos hoy a partir de las 10 en Libertad Digital, en nuestro canal de YouTube, que la pueden seguir. No es que sea la mejor, es que es la única. Es el único documental de verdad que se ha hecho sobre eso, solo 6 meses después. Es la mañana, es radio. Bueno, ha cambiado el tiempo, ya ayer en San Isidro llovió, tronó, o como diría Pilijuerga, truenó. Y eso, y pudo ser peor también. Qué brutal es. Ayer estaba cenando con el Francesc Vallès, el de la propaganda de la PSOE, hace muy poco. Sí. De ahí no puede salir nada. Pero estaba Reyes Maroto, era, ¿no? También. Yo creo que era Pilar Alegría. ¿Quién? La que estaba con Francesc Vallès. Sí, Pilar Alegría. Pilar Alegría. Pilar. No, Reyes Maroto cometió un error. Llevar un traje de chulapa, un vestido 2 tallas mayores de lo aconsejable. Es que no habría Chico, otro, lo que tengas... Si es que al natural no es así, es que se desmejora ella misma. Sí. Y bueno, la cara, es que claro, va Óscar López, que parece que se le ha muerto a alguien. Si es que lo recibieron al grito de ¡Viva Ayuso! ¡Ayuso, presidenta! Y el tío ahí... Bueno, el tiempo desde ayer ha cambiado, cambia totalmente, vuelve el calor, no hay una tormenta para un remedio, nada, ni una gota de agua. En Madrid ya hoy nos vamos a 24 grados de máxima, paseables, la máxima nacional 31 grados en Sevilla, más la humedad del Betis, luego Guadalquivir, y la mínima igual que Teruel ayer, hoy León y Palencia, 6 grados. ¿Y en la bolsa, Luis Fernando? Bueno, el IBEX 35 está de enhorabuena. Ayer cerró su sexta sesión consecutiva al alza y hoy va por el buen camino, un 0,44% arriba. Ya está rozando los 14.000 puntos, 13.968 según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Y es que cunde el optimismo en los mercados respecto a que vayamos viendo cada vez más acuerdos en esa guerra global arancelaria que inauguró el famoso Liberation Day. Sí. Y hay que decir, los mercados desde ese día han rebotado en V y están ya por encima de lo que estaban antes. Es Slavery Week. O sea, el Liberation Day pasado es Slavery Week. ¿Por qué, si iba a salvar a los trabajadores americanos, no lo pone en marcha? Este más tuerzo despreciable. Desde luego. No, bueno, porque, a ver, los trumpistas dicen... que es una herramienta. Que él tiene un estilo de negociación, de acuerdo con su libro, aquel famoso, ¿no?, del arte de negociar, que consiste en, primero, asustar. Asustar. Y entonces cuando el otro se asusta, la contraparte está ya en un estado terrorífico, entonces aflojas un poco y consigues lo que quieres. Ya se ve con Putin el éxito que está teniendo. Sí. Entonces, vamos a ver, acabar con el libre comercio es la ruina general. Sí, pero sobre todo el consumidor. El arancel se lo pone al consumidor americano. Claro, que tiene que comprar algo peor y más caro. Pero en fin, bueno, vamos a una cosa, porque luego yo me quiero centrar en lo de Valencia, porque es una vergüenza. Yo oí ayer Amazon, en fin, se te caen los palos del sombrero. Y con Camps, pero es que hay además unas pérdidas económicas. Ayer estaba aquí Cuerva, el de Cepime, que vamos a ver si gana o no, o gana Garamendi. Será una victoria del gobierno, hay que recordar. Pero está la cosa justita. Está justa porque ha puesto todo el dinero de la CEO y todo el poder del gobierno contra la pequeña y mediana empresa para echar a Cuerva. Bueno, y Garamendi
también... Bueno, Garamendi vive como un rajá. Yo recomiendo el artículo que sacó este domingo pasado. El que no lo haya visto es antológico, que sacó Jesús Cacho en Voz Populi. Yo he visto autopsias más ligeras. Bueno, pero en Tu dinero nunca duerme, ¿qué tenemos? Bueno, en Tu dinero nunca duerme, este domingo vamos a tener a Antón Díez Tubet, que es el Country Manager de Trade Republic para España y Portugal, que nos va a traer un informe que ha elaborado el Consejo Europeo sobre los usos y costumbres de la inversión en mercados de capitales por minoristas en Europa. Un porcentaje bajísimo en Europa está en el torno al 16% de ahorro privado en mercado de capitales, cuando en Estados Unidos es por encima del 43%. Es un análisis en el que vamos a ver cuáles son las características propias de este inversor y dónde tenemos que mejorar. Fundamentalmente ya te digo que falta mucha cultura financiera. Bueno, vamos con la noticia de interés cultural de la ONCE. Verónica. Pues hablamos del Día de los Museos porque se celebra este domingo y habrá talleres, música en directo y también la entrada será gratuita en muchos museos como el Prado, el Thyssen o el Lázaro Galdiano. Y además hay que recordar que este sábado también es la noche de los museos para aquel que quiera disfrutar hasta medianoche de distintas exposiciones, que además hay que decir que en Madrid es que por museos no será porque tenemos muchos y en muchos entrada gratuita. Por eso, a mi juicio, ya sé que no es popular, pero yo abomino de estas iniciativas, que esto se inventó en París, como las noches de los libros y tal. Vamos a ver, si quieres comprar un libro vas cuando hay luz, o sea, no esperas a la noche. O sea, ¿qué pasa? Que esto es un bululú fiscal que es para hacerse la foto y que vayan a leer el Quijote los que no lo han catado ni por las solapas. Yo, por si acaso, ya adelanto, al final de la novela Don Quijote muere. Spoiler, mira, no, spoiler. Pero muere, además, muy sencillamente. Dice, y en eso, entre vuestro espíritu, quiero decir que se murió. Ayer lo citaba eso, dio su espíritu. Dice, y entonces dio su espíritu. Quiero decir que se murió. O sea, eso es Cervantes. Borges decía que era la mejor pasaje del Quijote. Es que es... Dios su espíritu, quiero decir porque que además, murió. Para que veáis que puedo decirlo como quiera, pero yo como el pueblo, si hay que morir, se muere. Se muere, pues ya está. Bueno, hacemos brevísima pausa y vamos con todo lo que nos falta, que especialmente vamos a hablar con Vanessa Vallecido, como son esas dos piezas que vamos a publicar ahora en 11 minutos, 10 ya casi, sobre las otras dos piezas. En total son una hora larga en la semana pasada y les dijimos que no sé cómo han trabajado hasta de noche para tenerlo hoy viernes, y es el único documental de verdad que hay sobre lo que está pasando, no qué pasó. Hoy hablaremos de lo que pasó, pero de lo que está pasando, sin que nadie les haga ni puñetero caso. Vamos ya. Esto que ven que nos reímos no es porque vienen los oyentes, luego viene Vanessa para hablar de ese documental que ha dirigido ella, 2012 sobre la Dana. Es que nos estamos acordando que en las jornadas liberales de Albarracín, donde nace el grupo Libertad Digital, pues un día Alejo nos contaba la historia del oso con que quiso repoblar Pujol el Pirineo, porque hubo una época y tal. Y sucedió que el oso no estaba de acuerdo. Entonces quiso huir. Yo soy oso, se aparece Pujol, pero hombre, si huyó hasta la bruja Avelina, huyó de Andorra, donde recibió a Pujol, le pasó un huevo, lo sacó negro, y salió la yema negra, y entonces se largó a Lugo, y a mí no me pilla otra vez, que estés peor que yo. Bueno, pues en este caso, es que ¿cuántos hubo? Como 2.000 funcionarios de la Generalidad que cercaron al oso para que no huyera de Cataluña. Sí, porque el oso no quería catalanizarse. Eso es, claro. Era rumano, creo, de origen, pero no quería. El piloso. Claro. Él quería ser como eso, el pilós. Guifré el pilós, Bifredo el Belloso, que queda más fino y tal. Mira que... nos reíamos. Que por cierto, la leyenda
mojando la herida y las 4 barras es todo un invento. Totalmente, como casi todo. No hace nada, además. Sí. Bueno, pero vamos, hoy por dónde van los oyentes, Silvia. Pues algo huele a podrido en la denuncia de Manos Limpias por las filtraciones de los mensajes del presidente. Solo uno de los oyentes cree haber encontrado una explicación a ese giro inesperado de guión, defendiendo a Sánchez, el mismo sindicato, la misma persona que ha demandado a su esposa y a su hermano. Nadie lo entiende. Un sindicato que conviene subrayar. Y al fiscal. Eso y al fiscal escafandro. Y que conviene subrayar sería uno de los grandes perjudicados por la reforma legal que está preparando el gobierno de Pedro Sánchez para acabar con las acusaciones populares. Les vamos a escuchar a la vuelta y leemos algunos de los mensajes que nos han escrito en Instagram. Es la mañana. Es radio. Bueno, a ver, vamos con los oyentes y escribientes. Vamos a comenzar precisamente en Instagram con un mensaje que nos ha dejado Alacidrios, que cree que esta denuncia, la denuncia presentada por Manos Limpias, no tiene ni trampa ni cartón, que lo que pretende el sindicato es lo que vemos, ayudar al presidente del gobierno, ayudar a Sánchez. Dani Gut, 89, es mejor pensado, podríamos decir. Considera que todo es una estrategia para que se investigue y así quitar el argumentario de que fue la UCO quien filtró todos estos WhatsApps. Y en el contestador ya os adelanto que no hemos encontrado tanta compasión como la de Dani, nuestro amigo Dani, pero para que no se diga que acusamos a nadie de nada, Jorge de Barcelona tiene también su propia explicación, una explicación que justificaría esta demanda. Es una jugarreta que han hecho, según mi punto de vista. Porque ahora cuando salgan toda esta patrulla de los ministros diciendo que los sindicatos de derecha y otros de derecha que ponen las denuncias falsas, el PP podrá decir, el mismo que defiende el número 1, el señor presidente, el que pone las denuncias. Ahí tienes el motivo por qué lo han hecho, según mi humilde opinión. Después el sindicato Manos Limpias ha salido a la defensa del presidente Pedro Sánchez. O está a favor de la corrupción o está en contra de la corrupción. Aquí lo que queda claro es que se ha vendido como Judas. Eso de Manos Limpias, ya entiendo yo el significado, que es porque se lavan las manos cuando tienen que hacer algo en condiciones. Que cualquier cosa le han pillado y están que se rilan. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Manos Limpias, eran manos sucias. Este asunto está claro, como decía el refrán, o aún se dice, que mi novia es morena y las pesetas la hacen blanca. Así que eso debe pasar. Pues sí, ahí Quevedo tiene el de Don Dinero, anda que... Sí, señor. Nace en las Indias honrado, donde un mundo lo acompaña. Viene a morir en España y es en Génova enterrado. Nadie ha escrito como Quevedo, es que eso es imposible de superar. El gran moralista estaba a la altura... Bueno, moralista, excepto si va a ser su vida, porque encima era un traidor, era un espía, un canalla, pero un genio. Sí. En fin, vamos a la pausa. Sí, porque ya se ha publicado en Libertad Ahora Digital, ya está disponible. La directora, que es Vanessa Vallecillo, nos va a explicar en qué consisten estas dos piezas, que son las más complicadas de hacer. Yo creo que hasta anoche estaban trabajando para hacer un montaje que sea un montaje y que tenga ritmo, como tenían las dos primeras partes. Y en esto es un trabajo, antiguamente dirían, de chinos. Ahora hay que decir de liberales, porque aquí, salvo los liberales, nadie hace nada. O sea que... Sí. Es la mañana de Federico. Bueno, Vanessa, señora directora de este súper documental que ya... Mira, no sé cómo hacemos, mira que nos cuesta llegar, pero siempre llegamos. Desde el 7 a las 7, cuando no se podía en un mes hacer una radio. Y la hicimos hasta hoy mismo, las dos segundas partes, podríamos decir, o la tercera y cuarta parte del documental. Sí, ya en Libertad Digital lo pueden ver en la portada de nuestro periódico, también en nuestro canal de YouTube, el capítulo 3 y el capítulo 4. El capítulo 3 se llama ¿Qué pasó? Y es precisamente porque explica pues qué pasó desde el momento de la riada hasta todo lo que sucedió después, ¿no? Arrancamos con el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos y Puertos de Valencia, que nos explica cómo se produjo esa riada, cómo se produjo en esos desbordamientos, lo que hablábamos el viernes en el programa, que eso estaba predicho desde el año 2010 y que no se ha ejecutado por falta de presupuesto. Vamos a ver también por qué. Hablamos de qué está pasando con los coches, que es un tema que ya está generando mucho interés. Me consta que ya ha habido alguna denuncia en relación a esa carpa del municipio de Albal, de la que también hablamos el viernes pasado, y nos vamos a ir al campo, porque al igual que mucha gente intentó salvar su coche aquella noche, que era algo que desde fuera
no se entiende muy bien, pero cuando estás dentro, pues claro, decían, es que es nuestro patrimonio, ¿no? Tú has invertido como familia. Y el medio de trabajo. Efectivamente, pues en el campo es el medio de trabajo y vamos a conocer a Juan, un agricultor que estuvo salvando su maquinaria de un barranco de 11 metros. Y también vamos a visitar un arrozal porque ellos tienen una casuística muy importante y es que los diques se han roto, el ministerio no los arregla y si no pueden cultivar, que no pueden porque ya se ha pasado el plazo, pues van a tener que devolver las ayudas europeas de los últimos 7 años y no van a poder cobrar tampoco las que vienen. El ministerio lo sabe y no ha pedido una moratoria a Bruselas y esto es muy grave y se tiene que poner en valor. Eso es para vengarse por protestar. Es gente mala gente. No, pero eso es la ruina, ¿eh? Sí. Eso es la ruina de familias enteras. A mí me sorprendió ya lo que nos contaba Raúl, que nos contó la historia de la mafia de los desguaces y cómo empieza. Empieza por la cobardía y la incuria de Mazón, que traslada a los municipios la gestión del desguace de los coches. Bueno, desguace o recuperación. Y ahí pasa hasta la grúa que robaban directamente los coches de lujo en perfecto estado. No sabemos. En Bucarest estarán los mejores. Y que menos desguaces de Valencia, había desguaces de toda España, exactamente, vallando campas y metiendo coches dentro sin autorización. Todo eso lo vamos a ver en ese capítulo 3. En el capítulo 4, que se llama El pueblo salva al pueblo, pues nos centramos precisamente en esta frase porque así sigue siendo a día de hoy. Vamos a ver cómo están las zonas afectadas, los comercios a los que solo ha llegado la ayuda privada, igual que la reconstrucción que no se está ejecutando y lo que se está haciendo, los parques y edificios públicos que se están rehabilitando son gracias a la ayuda privada de Juan Roig. Nos metemos... Por dar una cifra que por casualidad me enteré. El otro día presumía Amazon de que va a dar 70 millones de euros. Roig ya ha dado 74. Dado, o sea, no prestado, dado. Y conté, porque esa es una historia que habla muy bien de la gente de Valencia y de la gente en general. Una de las cosas era para poner en marcha de nuevo pues su pequeño comercio, la empresa familiar, o lo que fuera. Y entonces 4 al menos que tenían ya concedido llamaron a Mercadona para devolver el dinero porque al final no iban a reabrirlo para la gente que lo necesitara más. Sí, os ha pasado, ¿eh? Eso es así. Sí. O sea, no hubo nadie que quisiera aprovecharse ni siquiera de la generosidad de Juan Roig, que es Juan Roig el de toda la vida, Juan Roig. Además es que muchos comercios explican, solicitaban la ayuda de Juan Roig, a la semana tenían 8.000 euros y explica Rosa, una peluquera con la que hablábamos, que claro, eso te ponía las pilas. Claro, eso hacía que tú reabrieras tu negocio ya, claro. Juan Roig daba la ayuda directamente, la Fundación Amancio Ortega también ha tenido un papel muy importante, lo que pasa es que ellos al principio lo hicieron a través de los ayuntamientos. Ellos ingresaban los fondos a los ayuntamientos para evitar que después Hacienda pudiera retener dinero, porque cuando aquello no se sabía qué iba a pasar, todavía el Ministerio de Hacienda no había dicho nada. El problema es que a la hora de repartir esos fondos, pues algunos ayuntamientos tardaron más de lo debido, la verdad. Claro, ya vemos por los coches por qué. Bueno, en este capítulo nos metemos en un garaje que es un auténtico pasaje del terror, que 6 meses después todavía no ha recibido ayuda del consorcio, en un edificio que sigue apuntalado, que los tuvieron que desalojar por riesgo de derrumbe hasta en 3 ocasiones. Vamos a ver cómo hay edificios sin ascensores, sin bajantes. O sea, la vida, el día a día, allí todavía es muy complicado, está muy lejos de la normalidad. Vamos a terminar comprobando cómo, si las zonas afectadas están saliendo adelante, sigue siendo gracias a la ayuda popular. Los colegios han retomado el curso escolar gracias a los profesores, sin ningún tipo de guía por parte de la Generalitat Valenciana, no digamos los padres, que se han tenido que buscar la vida para ver en qué colegios escolarizaban a sus hijos. Sí, porque había colegios que desaparecieron. Completamente, varios. Además, nosotros hemos podido grabar varios que están completamente derrumbados. Y todo esto pues con el denominador común de fondo, que es el estado psicológico de las personas en estas zonas afectadas, porque quien más, quien menos, pues ha perdido un coche o no puede bajar a comprar ni a la farmacia de debajo de su casa. Claro, en las primeras horas no hubo equipos psicológicos de emergencia como suele haber en todas las catástrofes, es que aquí no los hubo. Entonces, pues bueno, el abandono ha sido global por parte de ayuntamientos, de gobierno autonómico, de gobierno central, y para nosotros era muy importante hacer coincidir la grabación con final de mes, porque cada día 29 son los propios afectados los que organizan un homenaje, una marcha en recuerdo a las víctimas, y a día de hoy, 6 meses después, todavía ninguna institución se ha sumado a ninguna de ellas. Con razón, porque tienen sucio como las manos unos, esto sucio el alma. Yo, cuando vimos y oímos ayer a Amazon presumiendo de que ya está salvada Catarroja, pero
¿cómo se puede ser tan sinvergüenza? Y además Catarroja, que es precisamente una de las zonas junto con Paiporta más que peor machacadas. está. De hecho, salías de Catarroja y de Paiporta, volvías y la veías todavía peor. Bueno, es que está peor, porque en todo esto, estas cosas, si no se arreglan, empeoran. Nos hablaban también de del alcantarillado que está cegado, que empieza otra vez a rebosar. Pero si no metieron a los pontoneros del ejército, que era lo que había que poner desde el primer día. Antes comentaba Daniel que estaba allí haciendo sus armas de reportero de guerra, porque eso ha sido zona de guerra. Bueno, Sergio, que no había nacido cuando fundamos el Grupo Libertad Digital, tú estarías a gatas por ahí. Más o menos, sí. Bueno, y Vanessa pues 3/4 de lo mismo, es gente muy joven. Pero es que yo es una cosa que es que me saca de quicio. El galgo de Paiporta, cuando dice yo estoy bien, cuando le han tirado barro al rey, a la reina, han aguantado, y cuando le dicen a Leticia, bueno, es que lo que ha pasado, dice la reina, dice, hombre, solo faltaría que encima no pudieran quejarse. Bueno, es que ahí la corona, la única, han ido 5 veces, el rey, la reina, la princesa, la infanta, han ido a comer paella para que vea que la gente puede ir a la Malvarrosa, que se puede comer, ayudar en la vida cotidiana. Y eso no lo olvidan, no, hombre. Y con ropa, con vestidos. También, bueno, allí, lo que hizo Leticia, que fue ver un sitio, lo vio de las pocas cosas, a lo mejor lo vio Iker Jiménez, que ese sí que estuvo allí, pero ve que una tienda bonita, no de gran firma y tal, pues había cerrado, porque estaban todos los trajes, los vestidos, todo lo que tenía en el escaparate estaba lleno de barro. Y entonces se lo llevó y lo devolvió en perfecto estado para que lo pudieran vender. Eso la gente... Sí, sacó más de uno. Lo único que hizo después Sánchez fue encargar a la Guardia Civil que le buscase un grupo peligroso, un grupo de ultraderecha que encontraron a acabar con su vida. Un grupo de ultraderecha inexistente. Sí, claro. Inexistente. Bueno, y hay alguna, por último, a ver. Simplemente que ya lo pueden ver en nuestro canal de YouTube de Libertad Digital y nombrar a todas las personas que me han acompañado en este viaje, que son Daniel Palacios, Jorge Jiménez, Ana May, sobre el terreno, que hemos vivido juntos todos pues esta grabación. Hay que decir de 3 días y medio. Es mérito de la directora sujetarlos, porque... Jorge Jiménez Torres, a quien conozco de cerca, y Dani Palacios, a quien veo siempre en par impar, porque me trocho, me encanta. Y Ana May, es que claro, las imágenes son de tal fuerza que es que no podían dejar de grabar. Y Vanessa decir que hay que cumplir el horario y el guión, que tenemos que volver a trabajar en la radio. Es que, claro, no, pero un poco más que no. Es que llevábamos un planning de hora por hora, claro, teníamos que grabar a 23 personas en 3 días y medio, entonces había que ir al piñón. Pero bueno, la verdad es que fue un trabajo magnífico. El montaje de Juanma Bonaque e Iván Martínez, con 6 horas de grabación, lo que han hecho ha sido auténtica magia. El sonido de Alberto Abengozar, que también ha sido magia porque había momentos en los que el viento pues hacía muy difícil hacer las grabaciones. África Viana, que nos ha ayudado con los grafismos, y Antonio Poveda, que es el responsable de toda la imagen global de ese documental, que tengo que decir que esas manos de barro que se ven en la careta de entrada y de salida es la primera foto que hicimos nosotros cuando llegamos a las zonas afectadas. Según bajamos del coche, lo primero que vimos, una pared con las manos de barro, que es el símbolo que se ve en todas las zonas, que es ese grito de auxilio que a día de hoy todavía siguen emitiendo los vecinos. Bueno, pues ahí está. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido. Fortuna lo que ha querido, que no ha querido mucho. Pero hemos cumplido con nuestra obligación. No ha habido patrocinios, no hubo un solo político en el programa especial que hicimos. Tal vez por eso dicen que es el mejor que hemos hecho nunca. No, es que eso es así. Pero no hubo ningún político. No había faramaya. Ni palabrería. La langue de bois y el bullshit. Y aparte de los comportamientos inaceptables del presidente de la Generalitat y del presidente del Gobierno de la Nación, aparte de esto, en un terreno más estructural, después de la Dana, hombre, seguir diciendo que el Estado de las autonomías es un éxito resulta un poco... Es que no se les ocurre otra cosa. Si llega a ser un fracaso, imagínate. Imagínate, ¿no? Bueno, espera,
que es que los hay que están contra el Estado de Autonomía porque quieren hacer el Estat dels Països Catalans, el nou Estat, que estos mantienen. Eso lo contó el presidente del Colegio de Ingenieros. Compromís mantiene en su programa electoral que hay que volver al cauce antiguo del Turia porque Franco les arrebató el cauce histórico del Turia a los valencianos. Y eso no se puede permitir. Habría habido 20.000 muertos. Bueno, o 50.000. No, que la Turia pase por Valencia es una gran idea, sí. No, pero por el centro de Valencia, sí, no... sí, para que el daño sea realmente... Claro, hombre, para que el hermano Río se cobre su... En fin. Hermano Lobo, hermano Río. Hermano Alacrán, hermana Ortiga, en fin, siempre. Bueno, el hermano Lobo, la verdad es que con los lobos hay un problema, ¿eh? Sí, porque además a San Francisco de Asís se le daban bien los lobos, pero al resto no, y a las ovejas nunca. Nunca. Bueno, enhorabuena, Vanessa, y a todo el equipo. Y nosotros vamos Es que en la Crónica Rosa ya nos hemos convertido en fuente de información de los propios personajes. La que se ha liado con la última portada de Lola México, Federico. Y es que resulta que ayer vemos a Paulina Rubio posando con sus dos hijos, uno el hijo de Colate, el otro el hijo de su otra pareja con los que mantiene cero relación. Otra pareja Bazúa. Sí, efectivamente, y de repente, claro, yo me pongo en contacto con Colate y digo, oye, ¿y esto qué te parece? Y me dice, porque no sabía nada, que me acabo de enterar. En México parece que es posible que un padre permita que se publiquen las fotos de su hijo sin la autorización del otro. En España está completamente prohibido. Ya sabes que aquí, si están separados, tiene que haber una firma en los colegios, en las publicaciones, y ya no te cuento las exclusivas que se hagan. Claro, le ha pillado a Colate además volando entre continentes y absolutamente desconocedor de lo que pueda pasar, pero tampoco ha querido hacer más declaraciones porque ya sabes que lo que tiene con esta mujer es una guerra que no termina y que además va perdiendo, para que no nos vamos a engañar, porque el chaval... Bueno, pues que la OTAN tiene allí todo el dinero que quieren, lo secuestraron, ¿eh? O sea, se viene a España, empieza a trabajar, a escolarizarse en Pedraza, en el pueblo, y ya tenía su grupo de amigos, y el otro, como es menor de edad, bueno, pero que se lo llevó la Guardia Civil a viva fuerza, para luego sacarlo ahora en el Hola México, diciendo el renacer de la niña, la chica dorada, porque hasta en eso también la Golden Girl, tal y cual, y Golden Boy. Todo el mundo es Golden Boy hasta que deja de serlo. El Boy. Pero aparecen, hay que decir, sin pixelar allí, ¿eh? Sí, allí nada. O sea, ni el hijo de Colate ni el hijo de Bazúa. Claro, cuando hay un consentimiento por parte de... Claro, que es de cajón. Los dos. De cajón. Así que tenemos que abordar este asunto en la Crónica Rosa. Después estamos a punto de caramelo. No está todavía Juan Carlos I en Santander. Y es que no va a estar, Federico. ¿Para qué nos vamos a engañar? Si es que no va a ir a ese acto de conciliación que tiene con Miguel Ángel Revilla. Nos hubiera encantado. Ya sabes que yo era fan de haberle visto hacer ese paseillo judicial, que no llega a ser judicial porque él tampoco tiene nada que aportar, su señoría, más que cobrar el dinero o el perdón en el caso de que Miguel Ángel Revilla se yo lo vi ayer, estuve viendo, no me gusta ver a Campechano porque quieras que no ha sido la corona, hizo muy buenas cosas en su juventud cuando tenía el guión de Torcuato Fernández Miranda, hizo el prodigio de la transición, que viendo ahora el percal del paisaje y el paisanaje te das cuenta del milagro que salió. Eran otra gente. Y esta gente tenía otro guión. Pero yo lo vi. Yo creo que se hace el tonto. Que se hace el sordo. Que eso se le daba muy bien. Yo creo que no... Porque le preguntan, ¿va a ir a y se queda así. Y dice, no, hace mucho que no voy a Santander. Como si no hubiera entendido nada. Este hoy ya está dormido. Este no es tonto. Este es de los que hacen tontear. Santander lo oye perfectamente y él sabe que en Santander se está produciendo este hecho. ¿Cómo no? Si ha puesto él la denuncia. Es, pues torear a la prensa, ¿no? Sí. Torear a los periodistas. Es que ya he visto pardillos que dicen pobrecitos, que no se enteró. Que no se enteró, pero perfectamente, hombre. No sé si no emprendes esta hazaña judicial. Y después 2 o 3 temas más que tenemos que comentar. Por un lado, lo de las familias reales. Ya sabes que yo soy siempre defensora de ellas. Hay que hablar de los Beckham, que son la familia real por excelencia en Estados Unidos. No la real familia, son los representantes de la monarquía. Están enfadados con uno de sus hijos y encima Harry y Meghan echan más leña al fuego
¿Cómo? Pues invitando a cenar al niño, de forma que dejan a David y a Victoria fuera de la ecuación. ¿Y qué hace Kate Middleton? Se pone un vestido de Victoria Beckham. Venga, todos aquí apostando a la carta todo ganadora. el día, pero es maravilloso. Esto es tremendo. Y una noticia que me encanta contar, Federico, porque Aitana ha publicado en su Instagram la relación de las canciones de su próximo disco. Son 19 temas y la última de ellas la interpreta junto con nuestra Alaska. Se titula La chica perfecta. Me ha dicho Alaska, es que no puedo contar nada, dice, porque la promoción ha cambiado mucho. Dice, ahora ya no podemos hacer como antes, que rápidamente vendemos todo lo que tenemos delante. No, dice, vamos a esperar que primero hable ella y luego ya si acaso ya me meto yo en faena. Pero está grabada, es una canción que ya está grabada, es una canción compuesta por la cantante y la verdad es que me parece una colaboración maravillosa. Ahora contamos cómo surgió, porque esto no me lo ha contado Alaska, esto lo sabemos nosotros porque hay un vídeo que lo demuestra. ¿Ves? Además con pruebas, como hay que ir ante la noticia. Ahora, qué ocasión, ha perdido Juan Carlos de hacerse perdonar sus fechorías. Es decir, pues, pero tú no estabas en el Frente de Juventudes. Ahora me vas a llamar franquista a mí, ladrón, tú sí que eres un ladrón. Es que... Oye, ya está. Y ha ganado. Y de ahí a supervivientes. Si todo su honor o su dignidad tienen que ver con las declaraciones de Revilla, pues apaga y vámonos. En fin. Es la mañana. Es radio.